Os decía, este es el título que hemos puesto y esta diapositiva, en principio, como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. El grave problema, y no solo en adultos, sino también en los niños. Unas preguntas que nos hacemos. ¿El hombre está evolucionando nuevamente? ¿El mundo está gordo? Y como dice la doctora Roya, la obesidad es la madre de todas las enfermedades y cada vez vemos más. Y hoy lo irán demostrando mis compañeros que me siguen. Vamos a ver, ¿cuál es la definición? Perdonar si la imagen, porque he intentado poner colores como se suele intentar poner colores en la alimentación. Y entonces a lo mejor alguna va a salir mal. Os pido disculpas en ese sentido. Pues se define obesidad como un exceso de grasa corporal y no simplemente un exceso de peso. Mucho mejor. ¿Cuál es la definición de la OMS? Pues la obesidad es un síndrome metabólico complejo, y es una enfermedad que es crónica y multifactorial. Y por desgracia su prevalencia va aumentando. La evolución de hasta los niños afecta. Vamos a hacer unos datos, unas estadísticas de cuál es la prevalencia de la obesidad. Con respecto a Europa, España está en el 33% de sobrepeso y el 11% de obesidad. Estos son datos del 2007. Luego veremos una última diapositiva de datos actuales. Estamos a la par que Alemania. Los únicos países que tienen una prevalencia menor son Suecia y Finlandia. Por regiones, todos conocemos cómo parece ser que el sur la obesidad es mayor. En la región centro, que es la que nos corresponde a nosotros, estamos en unas cifras en hombres de 9,31 y en mujeres de 15,29. Pero lo que es todo el sur, Galicia y la región canaria, pues se suben bastante más. Y esta es la evolución, un poco la prevalencia que había en un principio. En el 2003 la obesidad representaba el 13,32% y en el 2012 el 17,03%. Hay gente que dice que en el 2050 el 50% de la población será obesa. Esperemos que no lleguemos a eso. ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Qué hacemos nosotros desde en atención primaria y cualquier médico para diagnosticar? Pues la valoración, tenemos un índice, este índice es el índice de masa corporal, es un índice indirecto de medición de la grasa corporal y es muy fácil de calcular. Es el peso en kilos partido por la talla en metros al cuadrado. Es una medida de peso. Pero tiene también sus engaños. Estas dos personas tienen el mismo índice de masa corporal, pero obviamente uno tiene exceso de grasa y otro tiene exceso de músculo. Entonces, nos vale para medir, pero hay que tener también otras herramientas. ¿Y cuáles son los criterios de la SEDO para clasificarlo? Pues hablamos de normopeso, entre 18,5 y 29,4. Se me han descolocado las diapositivas al transformarlas aquí, porque eso estaba de otra forma, pero bueno. El normopeso, hablamos de 18,5, 24,5 kilos por metro cuadrado, por metro elevado al cuadrado, y empezamos a hablar de grado de obesidad 1 a partir de 30. Esto también es importante, el sobrepeso a partir de 25-26, 27-29 sería grado 2, y ya la obesidad mórbida, 40, y superextrema, pues lo clasifica en 50. Todo esto muchas veces nos sirve para luego hacer incluso determinaciones o aspectos terapéuticos de farmacología, que luego el doctor Manuel Delgado nos hablará, o incluso aspectos quirúrgicos, que el cirujano son los que tienen ahí la palabra. ¿Cuáles otros métodos ideales? Esto obviamente sería lo ideal. Ni en los centros de salud ni en muchos locales pues los tenemos. Pero la bioimpedancia nos va a orientar mucho más. Los pliegues, medir los pliegues. Y esto sí a nivel de primaria lo tenemos muy fácil, como es el índice de cintura-cadera.
Y eso nos indica y nos hace una clasificación de cuál es la distribución de la grasa en estos pacientes. En hombres sería por encima de 1, el punto de corte para riesgo cardiovascular. Siempre en atención primaria y siempre como médicos vamos a hacer unas valoraciones y vamos a ver cuál es la rentabilidad que tenemos en ese sentido. Entonces, lo más importante para nosotros es el riesgo vascular. Si hablamos de pandemia con la obesidad, con la diabetes, con las enfermedades estas crónicas, con las enfermedades de la civilización, es porque tienen un riesgo cardiovascular, además de otros muchos. ¿Cuál es lo que más fiable y es el más simple, que hasta con una cinta métrica podemos darnos bastante información? Pues el perímetro de cintura. El perímetro de la cintura evalúa el exceso de grasa abdominal, pero no la grasa abdominal como tal, sino sobre todo la grasa visceral. Podemos hacer una resonancia, podemos hacer determinadas mediciones para la grasa, pero es muy fiable la cinta métrica. Es curioso cómo la tecnología, con esto podemos llegar a una estimación bastante buena. Y estimamos, obviamente, lo que se comentó antes, el riesgo de diabetes, el riesgo de hipertensión, la dislipemia o la enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son las cifras aquí que barajamos? 95-82, riesgo aumentado, pero riesgo muy aumentado, 102 en hombre y 88 en mujeres. Como todos sabéis, la medición de este índice o de este perímetro se suele hacer ahí arriba, por el borde superior de la cresta ilíaca. Y para definir el exceso de grasa, pues tenemos, según la cantidad, sobrepeso, obesidad. También antes en la clasificación ya lo hemos medido según el índice de masa corporal. Y según la distribución, que eso lo podemos decir central, androide o periférica ginoide. El androide, el exceso de grasa es en la zona abdominal, es el tipo manzana, y se caracteriza en comorbilidades, sobre todo hipertensión, resistencia a la insulina, diabetes, dislipemia y cardiopatía. Según el índice cintura-cadera, la proporción mayor es de 0,8 en mujeres y de 1 en hombres, que es cuando aumentaba el riesgo cardiovascular. Las comorbilidades que aquí tenemos. La ginoide es la que se da más en mujeres, obviamente. El exceso de grasa es alrededor de las caderas y los glúteos, es la llamada forma de pera. Es relativamente benigna, entre comillas, porque también hay a veces enfermedades desencadenadas de enfermedad coronaria y sobre todo patología osteomuscular o de insuficiencia circulatoria, trastornos de varices y las osteoartritis, cadera y sobre todo rodilla. Y la proporción es menor de 0,8 en mujeres y menor de 1 en hombres. ¿Cuál es la etiología? Pues la etiología primaria y secundaria. Nosotros en atención primaria es la que más vemos, valga la redundancia, primaria, y las secundarias, que estas las derivamos al endocrino. Desde el hipotiroidismo, hipogonadismo, síndromes hipotalámicos, tumores, genéticas, el Prader-Willi, fármacos, que también, y las pseudoobesidades, lipodistrofia, lipomatosis múltiple, bueno, pues que representan muy poco. ¿Cuáles son los agentes etiológicos que provocan esta situación? ¿Qué factores, por así decirlo, desencadenan que nosotros acabemos en obesidad? Pues tenemos factores socioeconómicos, el entorno socioeconómico cultural, factores demográficos. Ya hemos visto por las regiones que parece ser que se contagian, hay determinadas zonas que hay, seguro que siempre es el estilo de vida, que aumenta la sobrecarga ponderal. El entorno familiar, importantísimo, el ambiente es importantísimo. Obviamente tenemos que tener una susceptibilidad genética, pero todos ahora conocemos que la susceptibilidad genética hasta podemos con la nutrición modificar los genes. No los genes, pero sí la expresión de los genes, que en ese sentido es tan importante como modificar el gen. Antecedentes en la primera infancia, peso al nacer, la lactancia materna. La lactancia materna vale para muchas cosas que luego iremos viendo. Hábitos alimentarios, obviamente, el ambiente, la actividad física y la sobrecarga ponderal. Si el padre y la madre son obesos, los niños tienen muchas posibilidades de ser también obesos.
Entonces hemos comentado que es una enfermedad multifactorial, y hay tantos factores donde en la balanza, para donde se vaya, se manifestará de una forma y otras. Aquí hago ya un hincapié, de estos vamos a hablar un poquito luego, de la flora bacteriana, y que la obesidad se considera una inflamación de baja intensidad. Es un proceso inflamatorio. Yo cuando estudié ya hace muchos años la carrera, la grasa era grasa y no valía para nada, ahora es un órgano endocrino, con muchos péptidos, con muchas adipoquininas, con muchas sustancias que están actuando a nivel de toda la economía. En la diabetes, que también lo solemos ver, vemos la importancia y cada vez se van descubriendo más de estas sustancias que para modular por así decirlo, el peso. Y obviamente cuando tenemos una enfermedad, tiene unas enfermedades asociadas, que es lo que hablamos antes de las comorbilidades. Un poco repasando, la diabetes, la hipertensión, las dislipemias, la cardiopatía isquémica, alteraciones osteoarticulares, enfermedades venosas, hiperuricemia, la apnea del sueño. Como todas estas enfermedades, si nosotros simplemente sin medicación bajamos su peso un 5 o un 10%, conseguimos que mejoren grandemente, cualquiera de ellas. Hombre, cuando ha habido ya un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio, por lo menos podemos hacer una prevención secundaria, pero aquí con esto podríamos hacer una prevención primaria. Y vamos al tratamiento. Obviamente tiene que ser un tratamiento integral con unas estrategias de cambio. Os sigo pidiendo perdón, pero a mí se veía muy bonito el color rojo en mi ordenador. Bueno, efectivamente, mira, no, lo tenía de espalda. Así lo veía yo. Entonces, habrá que decirle al colegio de médicos que cambie la pantalla o el cursor. Bueno, pues como hay... Bueno, seguimos entonces. Es una estrategia del tratamiento integral de la obesidad. Desde cambios de estilo de vida, actividad física, una dieta sana, equilibrada, individual, cambios de actitudes, motivación, importancia de los factores psicológicos que muchas veces no los tenemos en cuenta, fármacos, y en el conjunto podríamos tener éxito. Es decir, que tenemos que hacer una terapia integral e integrada. Perdón, esto ya no es eso. Esto es que el sistema operativo, yo tenía el Microsoft 2007 y este es un OPN. Entonces, ¿cuál es lo importante? Lo importante es reducir la masa grasa, especialmente la visceral, manteniendo el peso perdido, conservando la masa la grasa, y manteniendo un equilibrio en todos esos sentidos. Importante, que es lo que antes comentaba. Esto es uno de los platos, el plato del bien comer. Entonces luego presentamos las pirámides, pero el plato del bien comer, que aquí representaría con un vaso de agua y con una fruta, ya tendríamos las verduras, la proporción. Es una proporción que es muy fácil de entender, sobre todo por los pacientes. Pues bueno, lo que os decía, la mortalidad global y asociada a la diabetes, cuando la pérdida es moderada del peso, pérdida moderada, no tiene que ser una pérdida grande, se baja. Prevención de la diabetes tipo 2, control metabólico, las personas que llevan un buen control nutricional, una nutrición adecuada, previenen la diabetes o hace que debuten las diabetes. Padres diabéticos, si los varones tienen obesidad, y Manuel nos podría decir que están apareciendo diabetes tipo 2 en gente de 20 años. Esto ya es como para rasgarse las vestiduras. Pues la prevención es importante. Control de tensión y control de la dislipemia. Si mantenemos, porque eso es el problema de la nutrición o de los cambios, es como yo lo digo, una diabetes y una obesidad es para toda la vida. Si tú no te cuidas, tienes el hándicap de que puedes volver a desarrollar. Entonces, a veces todas las dietas funcionan y el problema es el efecto yo-yo, pero es que nuestro organismo y nuestro metabolismo es más listo que nosotros, y cuando hacemos mal las cosas, en 2 días estropeamos lo que hemos hecho bien en 10 días. Y eso suele ocurrir. Entonces,
permite una reeducación alimentaria, al ser mantenida en el tiempo. Esto no es para 3 meses y, como se decía, la operación bikini, no. Hay que mantenerla en el tiempo para que tengamos unos beneficios. Atenúa los procesos de adaptación metabólica. Hay que adaptar al cuerpo, hay que mandarle órdenes para que por así decirlo, se adapte a esos cambios que antes los ha perdido. Evita síntomas psicológicos y cambios de comportamentales, las pulsiones, y luego ya aquí ya entramos en las patologías del comportamiento de la alimentación, que algunos de tantas dietas y tantos desórdenes que organiza a nivel de su mente puede ocasionarle. Atenúa esa hiperfagia pospérdida de peso, es decir, me quito y cuando está mal hecho o cuando no ha sido mantenida, pues provoca las situaciones. ¿Cuál sería una alimentación equilibrada y correcta? Pues es un poco más o menos mejorar hábitos nutricionales, es la madre del cordero. Entender y recordar que la nutrición es un hábito, que lo importante no es lo que comas un día, sino lo que comas cada día. No es que comas un día una cosa, sino cada día. Poco redundando, hábitos y educación sanitaria, educación para la salud, y estilo de vida activo. Para mejorar esta dieta, aumentamos el número de ingestas. Estos son rasgos fundamentales. Yo no me voy a entrar a decir tal dieta, 1500 calorías, sino estamos haciendo un planteamiento general y creo que es lo más ideal. Son pinceladas sobre la alimentación y la nutrición. Y yo muchas veces, aunque se me ha escapado, pongo dieta, pero creo que tendríamos que hablar de comer adecuadamente, comer equilibradamente y con unos nutrientes también adecuados. Más que dieta, la dieta parece que es una imposición. Dieta, yo como le digo a muchos de mis pacientes, dietas las hacemos todos los días, o las hacemos bien o las hacemos mal, pero dieta hacemos todos los días. Lo importante es hacer una dieta sana y equilibrada. Aumentar el consumo de fibra, vitaminas y oligoelementos en los alimentos que vayamos combinando, una buena hidratación, proteínas de calidad, grasas saturadas, reducirlas y azúcares simples. Se volvió de quitar todas las grasas a que ahora estamos buscando las grasas saludables. Es que es muy importante las grasas. Y tanto el omega 3 como el omega 6, pero sobre todo el omega 3 que tanto carecemos, grasas saludables. Las vegetales suelen ser muy, muy buenas. Y azúcares simples. Volvemos a que el pan refinado no es tan bueno y el pan integral es mucho mejor. Entonces no es quitar el pan. Quitarse el pan, pues depende de los hidratos de carbono que cada uno tenga. Y antioxidantes. Si nosotros tenemos colores y tomamos verdes, los antioxidantes salen por... Y si encima lo comemos de calidad, pues mucho mejor, mucho mejor. ¡Hala! Aquí no sale la torta, pero bueno, aquí venía otra torta, como esta, donde esto es lo que actualmente se hace. Se come un 40% de hidratos de carbono, un 40-45% de grasas y un 17% de proteínas. La realidad sería un 15% de proteínas, 50-55% de hidratos de carbono o 30 o 35%. Ni esto, porque esto, por desgracia, está aumentado con las grasas saturadas. Si fuesen grasas no saturadas, pues a lo mejor otra actuación y otros resultados a nivel de las comorbilidades y de la salud de la persona serían diferentes. Bueno, y esto era una ficha, eso donde aquí poníamos un poco y lo que quería aquí resaltar era las grasas trans. Las grasas trans, menos de un 7%. ¿Por qué? Las grasas trans, también un poco recordando mis años, cuando empezamos las grasas trans, las margarinas vegetales eran lo mejor que se podía hacer, las mantequillas era lo peor, y luego con el transcurso del tiempo se ha visto que es al contrario. Incluso que las grasas trans producen más mortalidad que las grasas saturadas. O sea, que eso es lo grave. El problema de las vacas y la mantequilla es que también viene un origen que no es el más adecuado para la nutrición humana. Pero bueno, si estuviésemos en una vaquería en Asturias, probablemente la mantequilla allí podría ser hasta buena. Y luego otra cosa importante, en cuestión de energía. Si nosotros hacemos unas estimaciones basales, en varias fórmulas para obtener cuál es el gasto energético basal y dependiendo del ejercicio, en personas obesas, estamos hablando de eso, si hacemos un déficit de esa
pauta calórica que tenemos de 500 a 600 calorías al día, podemos llegar a perder 200 o 300 gramos a la semana. Eso, en la constancia de meses y meses, pues llegamos a perder a veces ese 5 o 10%, que es lo necesario para bajar la incidencia de patologías. Y esto, bueno, podría ser una dieta por intercambios, una dieta que siempre debe ser personalizada. Aquí tenemos esto, hidratos de carbono 50-55, proteínas 15 y grasas 30 o 35. Lo que os he comentado antes, si hacemos un cálculo de energético real, restamos esto, llegamos a perder entre 300 o incluso 400 gramos a la semana. Y el cálculo puede ser también sobre 20 o 25 kilocalorías, kilogramos de peso real, para empezar a trabajar. Son formas de... Cuando me queden 5 minutos me avisas. Bueno, condiciones que debería cumplir el tratamiento. Disminuir la grasa corporal preservando la masa magra. Sabemos que el músculo es cuanto más músculo hay, más, por así decirlo, gasto metabólico se produce, más que de la grasa. Se debe de realizar en un espacio de tiempo prolongado y debe ser eficaz a largo plazo. Es decir, que tenemos que hacerle unas orientaciones nutritivas para mantener el peso perdido. Pasamos a la otra pata, como en la diabetes. Sería una banqueta esta de 3 patas. En la diabetes los fármacos, aquí sería también la cirugía, y es la nutrición y el ejercicio físico. ¿Por qué es importante el ejercicio físico? Aumenta el gasto. El músculo al moverlo gastamos más. Mantenemos la masa magra, importantísimo. Estimulamos a nivel la movilización lipídica a nivel de los adipocitos. Disminuimos esa grasa visceral, que es la patológica, mejoramos las comorbilidades y la mejoría psicológica. Como suelo decir, el ejercicio físico es un buen ansiolítico. Esta es son 2 imágenes de la misma pirámide. Es la dieta mediterránea, que es lo que se preconiza, volver a los orígenes de la alimentación, la dieta mediterránea. Esta es sacada por la SEDO y por diferentes sociedades españolas. Y esto la traía pues por igual, porque me gusta más, aquí que se ve, el color que tiene, lo importante del color en la nutrición, el importante del pescado, y luego la carne poco y los dulces nada. No nos olvidamos del vino, estamos en tierra de vino, y un vaso de vino en condiciones normales, si no hay otra patología de eso, vino tinto, pues es muy bueno. Y el agua, y por supuesto, las comidas familiares. Engorda más una comida hecha para los niños delante de la televisión que en una comida familiar hablando de los diferentes temas. Eso también está estudiado. Las horas que está sentado viendo la televisión para los niños les incrementa el peso. ¿Cuál es el planteamiento práctico que vamos a hacer? Pues ejercicio diario, moderado, siempre moderado. No hace falta hacer grandes maratones ni grandes ejercicios, sino ejercicio moderado para la pérdida de masa grasa. El aeróbico genera más gasto y el anaeróbico provoca más pérdida de grasa. El anaeróbico aumentamos más la masa muscular, bueno, que hay deportistas que me podrán corregir en algunas cosas, y es importante también. Entonces, la actividad física es importantísimo integrante en la terapia de pérdida de peso. Y es un poquito repetir lo mismo, 30 minutos al día, casi todos los días, 5 días por semana, como digo yo a mis pacientes, 2 días el fin de semana y otros 2 días, otros 3 días entre semana. Esta sería la pirámide de la actividad física, tareas diarias, todos los días, 3 a 5 días a la semana, caminar rápidamente, sedentarismo. Hay que caminar, no viendo escaparates, hay que hacer 4, 5 o incluso 6 kilómetros por hora. Eso sería una buena intensidad para que este ejercicio fuese bueno metabólicamente. Las pesas,
a nuestros pacientes mayores con obesidad hay una cosa que se llama la sarcolesia, que es la pérdida de masa muscular. Antes no se decía que nada más caminar, ahora se les recomienda a las personas mayores hacer pesas pequeñas en la cantidad de 1 kilo. Aumentamos la masa muscular y es mucho mejor para todo, para el equilibrio, fortalecemos el sistema de la estática de esos huesos y es importante. Y menos de 2 horas al día, televisión, ordenador y videojuegos. Bueno, aquí el ordenador nos tendrían que corregir a más de uno, o a todos, de los que estamos aquí. Por lo tanto, una combinación de dieta hipocalórica con un incremento de la actividad física es recomendable porque disminuye mucho la grasa abdominal. La grasa abdominal, la gran olvidada, el órgano endocrino, por excelencia, hay que disminuir la grasa visceral. Bueno, aquí me falta una fotografía que se ve a un hombre hecho polvo tirado. ¿Qué le pasa a un paciente obeso? Esto es un poco recordar que muchas veces nos olvidamos de los factores psicológicos y influyen mucho más de lo que pensamos, pero mucho más de lo que pensamos. Generalmente una persona obesa suele tener bajo autoestima e inseguridad. El niño gordito, el adulto que no se puede mover, el que está inválido en el sentido de la obesidad. Todas las personas cuando pierden peso se atan los zapatos, andan mejor, respiran mejor, pues tienen una tendencia a la ansiedad y depresión, tienen una falsa identidad de sí mismos, les crea sentimientos de ira y a veces les hace comer compulsivamente. Factores psicológicos a través de la motivación y su cambio de actitudes. Esto es el eslogan, por así decirlo, el cartel del año pasado en el Día Nacional de la Persona Obesa. Este año es en diciembre, normalmente, el próximo año. Luego os pondré el cartel del próximo año. Bueno, que lo copié ayer, eso lo hice ayer porque lo vi en Diario Médico. Y es dile no al obestrés. ¿Y qué es el obestrés? Pues el obestrés no es ni más ni menos que el peligro de consumir calorías. Estamos en una sociedad ansiógena y neurótica. Y el estrés y la ansiedad en nuestra vida diaria hace que muchas veces comamos. Es que comemos porque es un placer efímero que nos dura nada. Entonces necesitamos engancharnos, como al azúcar o al chocolate, que nos engancha. El azúcar y el chocolate engancha mucho y crea unos relés a nivel cerebral que, bueno, sería muy largo de explicar, pero existe. Entonces, cuando estamos estresados o con ansiedad, instintivamente o porque nuestro cerebro no lo manda sin quererlo o queriéndolo, hay una clara preferencia por alimentos con alto contenido calórico, es decir, con alto contenido en grasas y dulces. La palatabilidad de las grasas y de los dulces es mucho mejor que otro tipo de alimentos. Y eso nos hace incidir, y eso nos hace grabar en nuestro disco duro de lo que nos viene o nos satisface, pero ya digo, efímeramente. Buscando las causas por qué la obesidad está creciendo en los últimos años, la SEN, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, lo pone como otra causa que sumaría los efectos de explicar la actual pandemia de la obesidad. Cuestiones psicológicas. La SEDO habla de que el 40% de las personas aumentan lo que comen en situación de estrés. El 40%. Y 3 de cada 10 personas en la obesidad sufre estrés. Lo importante que es, por así decirlo, abordarlo desde el punto de vista psicológico, la compulsividad hacia los alimentos, porque representa 3 de cada 10, un 30%. Entonces, a lo mejor muchos fracasos de las dietas, de la nutrición adecuada, es porque no nos fijamos en estos detalles. La exposición continuada al estrés laboral, a lo largo de los años, se ha comprobado que desarrolla el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es el preámbulo de las enfermedades, obviamente, metabólicas, diabetes, obesidad. Esto sería la explicación. El estrés favorece la ingesta de alimentos que podrían denominarse de recompensa, es lo que nos atrae, cuyo consumo da una felicidad engañosa, efímero, corto y encima engancha. El tratamiento farmacológico nos hablará el doctor Manuel. Yo siempre digo, también el fármaco siempre es parte de una terapia integral, es la tercera pata de esa silla de 4 patas, no del taburete. Cuando el índice de masa corporal es del 30%, cuando hay un sobrepeso asociado a complicaciones,
determinados casos y a veces en fase de mantenimiento. La cirugía está reservada cuando el índice de masa corporal está 40%, obesidad mórbida, y hay técnicas restrictivas y malasortivas que todos conocemos y no es el tema de este debate o la ponencia. Esto lo he sacado, es un algoritmo. El algoritmo tenía que estar ahí arriba, pero como el sistema operador es diferente, pero bueno, creo que es un poco por llamar la atención. Esto es las guías Fisterras, un poco modificadas, en lo cual, bueno, todos sabemos el paso escalonado de cómo empezar con una anamnesis, la talla, el peso, el perímetro de cintura y la tensión arterial. Desde el punto de vista de atención primaria es lo más importante, el perímetro de cintura, que lo hacemos. Y luego, siempre hay que descartar una obesidad secundaria, para eso está la analítica, breve consulta motivacional, y luego pues ya cada un mastrillo tiene su lebrillo, pues cada 3 meses puede ser el control de médico o enfermera. Antes hablábamos de que si tuviésemos un nutricionista en los centros de salud, pues sería bueno, si tuviésemos un psicólogo también por otros aspectos, pero mientras tanto pues habrá que hacer el médico o la enfermera pues un mes, otro mes. Lo que sí es cierto que cuando se pasa 3 meses a las personas se nos olvida todas esas cosas. A veces hay que estar en un principio durante un año seguido con una frecuentación mucho mayor. Y creo que eso a veces tiene éxito y está demostrado por otras técnicas de nutrición. Bueno, pues al final obviamente, si no pierde peso, derivar a un centro especializado para valorar cirugía, sobre todo cuando el índice de masa corporal es 40. Si no pierde peso, y vemos eso, darle tratamientos farmacológicos pues a veces es negativo. Todos sabemos la polimedicación que tenemos y el riesgo que tenemos de efectos o de interacciones. Cada día nos vemos más porque usamos medicación más agresiva. Ahora ya estos son conceptos. Por mí es importante estos aspectos y antes los he recordado. Se está hablando mucho de la microbiota. Microbiota o flora. Pues ¿qué es la microbiota o la flora intestinal? Es el conjunto de gérmenes que conviven con el huésped en un estado normal sin causarle enfermedad. Entonces, los microbios no son flora, es mucho mejor la palabra microbiota. Y en la microbiota tenemos gérmenes por todo el cuerpo, excepto en el cerebro. Pero tenemos 10 veces más microbios que células en nosotros. Nosotros somos más un microbio andante que un cuerpo andante. Es 10 veces más microbios que gérmenes. Y estos no son patógenos, aunque aparece por aquí un estreptococo, un bacteroides, estafilococos. Estos están en simbiosis con nosotros. Y ahora, como veremos, son importantísimos. Se inician desde que nacemos. Y es más, se está comprobando de que incluso la madre transmite al feto microbios a través de la placenta, pero entran microbios de las experiencias de la madre. Por eso, dependiendo de la microbiota de la madre intestinal, así será la respuesta de ese feto. Y no es lo mismo una cesárea que hacer un parto natural por el canal vaginal. Adquirimos el matar bichos en el canal del parto, pues bueno, pues está demostrado que un feto que nace por parto natural tiene mucha más calidad de vida, más expectativa y más defensas. El sistema inmune es mucho más fuerte que el que nace por cesárea. Y la lactancia materna es fundamental para el desarrollo de la microbiota del niño. La madre le transmite a través de los conductos galactóforos el estreptococo. Que claro que cuando hace las anginas pues nos asustamos, pero está en simbiosis en un principio con nosotros. Y los niños cuya nutrición es la leche materna, su fuerza, su sistema inmunitario es mucho mayor. Bueno, vamos un poquito más deprisa. Esto es un poco la comida basura que está llena de grasas y de glúcidos refinados, provoca una endotoxemia, provoca una inflamación. El tejido adiposo se carga de ácidos grasos libres y provoca una obesidad central, que todo incide sobre la microbiota intestinal. Producen alteraciones. Entonces, incluso los macrófagos, con una serie de
interleuquinas, con factores de necrosis tumoral, sobre todo aquí a nivel del tejido adiposo, deteriora la microbiota. Esta microbiota intestinal favorece la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico, o el síndrome metabólico, la diabetes o la obesidad. ¿Cuáles son las funciones? Pues de barrera, funciones tróficas, de inmunidad, regula el almacenamiento de grasa y metabólicas. Y ahí se está hablando de ahora de protección de determinadas enfermedades, determinadas enfermedades a través de una microbiota adecuada. Probióticos, todos sabemos, es organismos vivos que consumen cantidades adecuadas y tienen un efecto beneficioso. Voy un poquito más deprisa. Y los probióticos son compuestos que el organismo no puede digerir, pero sirven para alimentar las bacterias que tenemos. Sobre todo como prebióticos tenemos la inulina y los fructooligosacáridos. Eso está en frutas y en verduras. Y es importante para la microbiota intestinal. No viene nada. Esto es un estudio que se ha salido en el 2000, ¿no? Pero es que las referencias están cortadas, ya lo siento. Que ha salido en enero de este año en Nutrición Hospitalaria, y es la microbiota intestinal es una hipótesis, modifica el peso corporal. Los cambios metabólicos también modifican esta microbiota intestinal. Entonces, posibles estrategias de futuro, además de una dieta adecuada, una actividad física y otros hábitos alimentarios, es utilizar probióticos. Incluso se habla del trasplante fecal. Cogemos heces, las cultivamos y las trasplantamos en determinadas personas. ¿Para qué? Para pasar de persona obesa a persona con normopeso. Esto ya se está haciendo. En gente que tiene trastornos intestinales se está haciendo. Todos son hipótesis, pero esto puede ser el futuro o actuar sobre la probiótica. Entonces, el empleo de cepas probióticas podría servir, en las conclusiones de este estudio, a modular el peso corporal. Muchas veces no se modula el peso, no se baja del peso, pero sí se modula en el sentido de que baja la grasa y baja la predisposición a comorbilidades. Y luego otra cosa que también es muy reciente y está dando mucho calor, los edulcorantes artificiales. Esto que empleamos tanto para, pues no tome azúcar y póngase edulcorantes artificiales. Bueno, por la sacarina, el aspartamo, hay una hipótesis de estos del Instituto Weizmann de Israel, el doctor Eran Eiben, que habla de que los edulcorantes artificiales, que son sustancias químicas, inducirían a la diabetes al modificar la flora intestinal, bueno, la microbiota. Esto está publicado este año en el Nature. Lo que os he dicho, la microbiótica alberga al menos 10 veces más células hay más células que células humanas. Hoy 150 veces más genes que nuestro propio genoma. Y parece ser que los microbios controlan muchas operaciones vitales y son responsables de síntesis neuroactivos nutricionales, entre ellas la vitamina K. Y la señalización inflamatoria. Se habla de que muchas enfermedades autoinmunes también están provocadas por esto. En definitiva, este es el estudio de la microbiota en Nature de 2014. En un estudio demuestra que el consumo de algunos edulcorantes artificiales altera significativamente el test de sobrecarga oral de la glucosa, induciendo un perfil de insulinoresistencia y a largo plazo puede favorecer un sobrepeso. Este desequilibrio metabólico está mediado por cambios de la microbiota intestinal. Es una cosa para seguir estudiando y trabajando. Nature del 2014. Quería hablaros del índice glucémico, 2 palabras. Es la capacidad que tiene un determinado alimento para elevar los niveles de glucosa. Una dieta con índice de glucemia medio bajo contribuye a perder o a mantener el peso. Por contraposición, si está elevada el índice glucémico, hay mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, e incluso algunos tipos de cáncer. La doctora Belén Sánchez ya nos hablará de nutrición y cáncer. Las dietas con índice glucémico alto, no vamos a hablar ya de la carga glucémica, que sería más largo, parece que actúan sobre determinados niveles plasmáticos de hormonas, como la insulina y la leptina. La leptina es la primera hormona
de la grasa, que son adipoquinas, que se descubrió. Ahora tenemos la resistina, la adiponectina, luego también tenemos otro tipo de hormonas como es la grelina, que también interviene en todos los aspectos estos que hablamos. Otro dos, por así decirlo, referencias de avances en nutrición del 2012 y en obesity del 2013, hablan que puede ser efectivo el tratamiento de la obesidad en un paciente con acumulación de grasa abdominal y que presenten además algún riesgo cardiovascular. Para el tratamiento, el índice glucémico. Es como todo, hay gente que cree, gente que no cree, pero si hacemos las cosas y no nos funcionan, habrá que ir mirando otras cosas. Este papel del índice glucémico en la obesidad visceral, inflamación subclínica. Este es de nutrición hospitalaria también de este año. Consumo de una dieta baja en índice glucémico ha sido identificado como beneficioso para la reducción del peso corporal, la grasa corporal total y la grasa visceral y los niveles marcadores proinflamatorios, así como la aparición de dislipemia e hipertensión. Todos son estrategias. Hay mucha controversia. Hay otros trabajos en que dicen que no modifica nada, pero en casi todos se habla de que se modifica la grasa visceral. Y creo que eso es importante ya para poder fijarnos también cuando hagamos una nutrición en este índice glucémico. Bueno, y esto es la, Belén, la que te he quitado. No, perdón, no era mi intención. Simplemente, esto es, ayer salió, más en la televisión, que es el nuevo eslogan, por así decir, perdón, el nuevo llamada de atención, la nueva llamada de atención a la sociedad del Día de la Obesidad, que este año, el año pasado fue el obiestrés y este año es el cáncer. Prevenir el cáncer, prevenir la obesidad es prevenir el cáncer. Os hablo del doctor Felipe Casanueva, este es el presidente de la SEDO, que habla que la obesidad es como el cigarrillo del siglo XXI. Está pidiendo a las autoridades políticas, que igual que se ha hecho con el tabaco, luego el doctor Manuel Delgado nos hablará de los fármacos, todos desfinanciados, deberían de estar financiados en determinadas personas, y que el 23%, antes en el 2012 teníamos un 13%, el 23% de los españoles actualmente son obesos. Ya en 4 años, en 3 años, hemos subido casi el doble. Pero lo más peligroso es que en los niños es el 12 y el 13%. El doctor Pedro Pérez del SEON, este no es el presidente, ¿no? Habla también de tabaco y obesidades son la causa de 1 de cada 3 cánceres que se diagnostican en España. Y la doctora Purificación Martínez habla de la dieta mediterránea. Bueno, voy acabando. Lo importante es, esto habla el doctor Ramón Struck, que es coordinador del área de dietética y nutrición. Uno de los posibles caminos habla de que lo que mejor funciona es la dieta mediterránea, que deberíamos volver a aprender a cocinar y a comer, y en este caso los mejores profesores serían nuestras abuelas y nuestros abuelos. Y uno de los caminos para lograr este retorno es demostrar que la dieta mediterránea, que ya está demostrada, de forma, digo yo, irrefutable, tiene sus ventajas sobre la salud y que la sociedad lo entienda. Lo que pasa es que la industria de alimentación tiene más poder que la industria del Estado. Y ahora lo pongo un poco negro. Nos estamos matando solos con nuestros malos hábitos. Esto es para la población general y para nosotros como personas. Usted como individuo puede hacer más por su propia salud y bienestar que cualquier hospital, cualquier medicamento, cualquier médico o cualquier aparato médico. Y eso está demostrado con el ejercicio y con la nutrición adecuada. Esto es una montaña de color de basura, la parte de arriba, la parte de abajo es buena, pero esto es mucho. Eso del clip no tenía que haber salido, lo siento. En las diapositivas, el sistema operativo. Esto es lo bonito, esto es el color. Y buscamos la sonrisa entre tanto mar de necios o de caras tristes. Y gracias por la presentación. Y lo siento, vuelvo a decir lo mismo. Yo lo traía, creí que iba a verse mejor y veo que en la televisión sí, pero en lo otro no. Así que gracias.